Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa de radio en el cual, como siempre aclaro y digo, sacamos esta sección para poder subirla a YouTube y que sea parte de nuestro podcast, ya que compartimos una reflexión para el alma, para el corazón, una palabra tal vez de aliento, una experiencia vivida en carne propia que quisiera compartirle con ustedes. Mi nombre es Leonel Saín y espero que pueda hacerte de bendición lo que vayamos a compartir en este momento. Si tuviera que tener un título sería Conociendo nuestra condición. Para aquellos que conocen, tienen una idea, sabemos que cuando uno se convierte a Jesús, a Dios, como para que se entienda, cuando uno entrega su vida a Dios, aceptando a Jesús en su corazón, más de una vez lo hemos aclarado. Aquellos que tengan alguna duda pueden chequear escuchar los otros podcasts que tenemos en YouTube, que se ha hablado de una manera un poco más básica y más entendible tal vez. Cuestión que podría decir yo, todo lo que voy a compartir es por experiencia propia, ¿no? Se podría decir que hay dos clases de personas, dos clases de cristianos en este caso. Aquel cristiano que es un poco más liviano, aquel cristiano que actúa un poco más en base a las decisiones que el corazón lo guía, aquel cristiano que toma o vive de una manera un poco más, no quiero ponerle ese rótulo, pero es inevitable, un poco más carnal, ¿no? Un poco más de otra manera. Y luego tenemos al otro cristiano que es un poco más espiritual. Y en este siglo en el que vivimos, en este tiempo en el que vivimos, esas dos etiquetas están mal puestas y están mal vistas. Decirle carnal a alguien, un cristiano carnal, está mal visto. Decirle un cristiano espiritual es como muy religioso o muy espiritualoide. Sinceramente, a mí, en lo personal, no me afectan mucho los términos. Pero sí Jesús nos dejó un modelo a seguir respecto a cómo eran sus discípulos y a cómo Él quería que seamos. Él quería que seamos como es Él. Jesús caminó en esta tierra y nos mostró un claro ejemplo de cómo había que ser. Y a través de los fariseos nos mostró un claro ejemplo de cómo no hay que ser. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entregamos nuestra vida a Dios, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, decidimos tomar esa decisión, en mi caso la más importante de mi vida, de rendirme a Él y de que Él tome no control, porque Él no controla a nadie, sino de tener esa relación con Él. Empezamos a ser nuevas personas, nuevas criaturas, como lo describe la Biblia. De ese término y de esa manera lo describe la Biblia, que somos nuevas criaturas, que nacemos de nuevo. De esa manera es como lo describe la Biblia. Todo lo que digo quiero que ustedes lo corroboren con la Biblia en lo posible para que no se salga nada de contexto. Somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos como diferentes etapas de crecimiento, como el mundo natural, como el mundo físico en el que vivimos. Nace un niño y está la etapa de la niñez, luego viene la adolescencia, luego viene la juventud, luego viene el ser adulto, se alcanza un grado de madurez en ese trayecto. Un niño de 3, 4, 5 años no tiene la madurez como para tomar decisiones más drásticas, más formales o más serias como un adulto de 35, 40 o equivalente a promedio de edades siendo un adulto. Obviamente no es lo mismo, se alcanza un grado de madurez.
Sin embargo, cuando la persona se estanca en el crecimiento espiritual, en el crecimiento, o sea, digamos que nos quedamos siempre en adolescentes, espiritualmente hablando, ya sea por una rebeldía o por no estar, digamos, afilado o en sintonía, en la misma sintonía, como si fuera una radio, cuando encontramos la sintonía, si no estamos afilados o no estamos en la misma sintonía con el Espíritu Santo, pudiéramos convertirnos en un cristiano carnal, en un cristiano liviano, en un cristiano, y cuando digo carnal me refiero a que uno deja de discernir lo que está bien y lo que está mal. Empieza a arrancar algunas páginas de la Biblia que no convienen. Empezamos a tomar algunos versículos que nos caen bien y otros no. Empezamos a ser más selectivos. Se le dice así porque aún gobierna mucho la carne en nosotros. Por eso se le da ese término de convertirse en un cristiano carnal. Yo quiero aclarar y decir que la Biblia nos describe que nacemos con una naturaleza caída que nos va a conducir siempre al pecado. Esa naturaleza con la que nacemos, que es caída, siempre nos va a conducir al pecado. Pero al ser nosotros nuevos en Cristo, al nacer de nuevo, al tener una nueva vida en Jesús, tenemos una naturaleza nueva, que el Espíritu Santo nos empieza a guiar hacia las cosas de arriba, a hacer lo que corresponde a lo espiritual. Hasta el día en que llegamos al cielo, siempre vamos a tener esa lucha continua entre la carne y el espíritu. De hecho, Gálatas capítulo 5, el versículo 17, lo aclara muy bien. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Que los deseos de la carne van a ir siempre en contra del espíritu. Son como cuando uno quiere unir dos imanes, no se van a poder unir, están en contra. En este caso es lo mismo. Vamos a tener siempre esa lucha. La carne siempre va a querer dominar nuestra vida. Y nosotros vamos a querer que sea el espíritu el que domine nuestra vida y que nos guíe, mejor dicho. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz, para hacernos esa transfusión de sangre, para limpiarnos, para ayudarnos. Aparte, que lo más importante es para darnos salvación eterna. De eso se trata la madurez espiritual. Los deseos de la carne son contra los del espíritu, y los del espíritu son contrarios a los de la carne. Cuanto más control o lugar le damos al Espíritu Santo, como hablábamos el lunes pasado, para aquellos que lo recuerdan y para los que no pueden volver a escuchar el video, el audio, el podcast en nuestro canal de YouTube, que es Llenos del Espíritu Santo. Cuanto más control o lugar le damos al Espíritu Santo en nuestras vidas, más vamos a crecer y más vamos a madurar. Pero más lugar le damos a la carne para que domine en nuestra vida, como nuestro carácter, por ejemplo, como por poner un ejemplo, empezamos a resultar ser cada vez más carnales. Y eso quiere decir que aún no maduramos en la fe. De eso se trata la madurez espiritual. No va por lo que uno siente. Porque yo siento que esto está bien. Porque yo siento que esto es así. Déjame decirte que el corazón es engañoso. Y que lo que siente tu corazón normalmente no es lo correcto. Palabras fuertes, pero es la realidad. El corazón te engaña.
va a decir yo siento, y no se trata de sentir, se trata de creer. Y si la Biblia dice que el espíritu, que los deseos de la carne son contra los del espíritu, créelo. Y que los del espíritu es contra la carne, créelo. Y vas a ver que de esa manera dejas de hacerle caso a tu corazón y decir siento, creo que esto es así, porque yo lo siento así, y empezá a poner tu creencia en la palabra de Dios, que es irrefutable, y te vas a dar cuenta, me voy a dar cuenta de que en verdad acciona de esa manera en mi vida la palabra de Dios. Esa es la realidad. De eso se trata la madurez espiritual. Vuelvo a repetirte, no va por los dones que uno tenga o lo que uno puede hacer o por lo que uno siente. Va por los frutos de arrepentimiento que uno va dando en base a las reacciones ante las circunstancias que uno tiene. No quiero ser extendido ni larguero. Te voy a dejar 3 herramientas que quiero aplicar yo en mi vida para madurar y para dejar de ser esa persona que es guiada por sus sentimientos o emociones carnales. Porque hay una realidad. Vuelvo a repetirte, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá?, dice la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta de que muchas veces nos dejamos guiar por el corazón, que termina siendo carnal. A ver, tómenlo como ustedes quieran, el término carnal. Te guste o no te guste, es la única etiqueta que tengo para poder describir lo que pasa físicamente y espiritualmente en nuestra vida. Un punto número 1, son solamente 3. Es necesario ser consciente de la debilidad de uno. Tengo que reconocer mi condición para que a través de la fe podamos despojarnos de esa carnalidad y rendirnos a Cristo. De hecho, en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Vos eras de una manera, yo era de una manera. Yo vivía de una manera en la que había odio en mi corazón, rencor en mi corazón, falta de perdón en mi corazón. Palabras que salían de mi boca, una peor que la otra, para maldecir, negativas, juzgando, y tengo una lista interminable de cómo yo era y me puedo describir cómo yo era. Ahora, en cuanto a esa manera antigua que yo tenía de vivir, despojate. Me tengo que despojar ¿de qué? Del viejo hombre. Despojarse como sacarse. ¿Vieron cuando uno llega del trabajo cansado que a veces se saca las zapatillas? Lo primero que hace muchas veces se saca las zapatillas porque siente que la apretan y la apretan. Bueno, se saca las zapatillas. ¡Ay, qué alivio! Bueno, así, despojate de ese viejo hombre. Despojate. Que está corrompido por los deseos engañosos. O sea, está tan mal que está corrompido. Algo que se corrompió por los deseos engañosos. Hay deseos en nosotros que nos engañan. Ahora, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovate en el espíritu del Señor. Vestite del nuevo hombre cuando entregaste tu vida a Jesús. Cuando dijiste, Jesús, te acepto en mi corazón, y de golpe no entendiste cómo, pero tenías más voluntad para cambiar y para tomar otras decisiones, para decirle no a un montón de cosas, para decir, yo quiero seguir a Jesús y no quiero fallarle. Bueno, vistámonos de ese hombre, del que quiere ser fiel, porque es creado según la imagen de Dios. Eso es importante. Eso es muy importante. Vuelvo a repetirte, porque a través de la fe, de nuestra fe, nosotros nos despojamos de esa carnalidad y nos rendimos a Jesús. Esto es una acción diariamente a través de la fe. Es algo de todos los días, renunciando a la vida vieja y a los malos hábitos y pidiéndole a Cristo el poder para poder vencer
de poder ser renovados en la mente. Porque déjame decirte una cosa, el antiguo hombre, el antiguo yo, tenía malos hábitos. Hábitos que me hacían desperdiciar tiempo. Hábitos que me hacían pelearme con personas. Hábitos que dañaban mi cuerpo. Hábitos infinitos. ¿Me vas a decir que esos hábitos no van a alejarte a vos o a mí? ¿No te van a alejar de la presencia de Dios? Porque si me decís, no me alejan, yo creo que me estás mintiendo. Y creo que te estás mintiendo vos mismo y que te estás boicoteando vos mismo. Eso es lo peor. Eso es lo más doloroso. Porque que me mientas a mí, bueno, da igual, pero te estás boicoteando vos mismo. Esos hábitos son los que te llevan cada vez a alejarte vos de Dios. Yo de Dios. Porque Dios te ama. Jesús te ama. Él está ahí. Él quiere acercarse. Él intenta todo el tiempo. Él quiere una y otra vez que podamos tener una relación con Él. Para ser salvos, para que Él viva en nosotros, para ser un reflejo de Jesús en esta tierra y poder predicar su evangelio y que otras personas puedan convertirse a Él. Ese es el meollo de todo y puedan ser salvos de la condenación eterna que es el infierno y poder ir con Él al cielo. Esa es la realidad. Te guste o no te guste, esa es la realidad. Esta no es una creencia subjetiva, es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, pedile, como yo intento hoy, quiero pedirle, el poder para poder vencer, para poder ser renovados en nuestra mente. Cuando le entregamos todo a Jesús, el carácter, nuestra lengua, nuestra vida entera a Cristo, es ahí cuando Él empieza a obrar, porque Él no obliga a nadie, Él es un caballero. Jesús no va a obligarte. Vieron que muchas veces dicen, te lavaron el cerebro, te obligaron, en la iglesia te obligan a dejar esto, en la iglesia te obligan a dejar lo otro. No. Primero que la iglesia son 4 paredes donde uno se reúne y tiene comunión con los hermanos. Segundo, yo decidí agradar a Jesús y yo lo dejé por querer agradar a Él. A mí nadie me obligó a nada. Un punto número 2 es que es vital pasar tiempo a solas con Cristo a través de la oración. Algo que nos cuesta mucho. Algo que hoy está muy difícil por una cuestión de que todo lo queremos ya, de que todo es rápido, de que estamos acostumbrados, mismo en las redes sociales. Uno usa Instagram viendo Reels, usa YouTube viendo Shorts, usa Facebook viendo Reels o mismo TikTok, lo que sea, no aguanta ni 3 segundos. No te gustó algo y ¡zac! Le diste siguiente, next. Las historias que sube la gente que tenés en tus redes sociales, a veces ni las ves, las pasás, tac, me interesa, no me interesa. Es todo igual y lo sacás, todo rápido. Pero en 2 Corintios, capítulo 3, el versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Es vital pasar tiempo a solas con Cristo a través de la oración. La transformación de nuestra vida, de tu entorno, de tu corazón, viene cuando vamos y pasamos tiempo a solas con Dios. Cuando su gloria llega a nuestra vida, entonces nos transforma. No hay mucho que agregarle a ese punto. No es tan difícil de entender, pero es muy difícil de realizar. Y los entiendo porque a mí me pasa. El punto número 3 es la palabra de Dios. Mateo 4, el versículo 4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento del espíritu es la palabra de Dios. Yo, particularmente, últimamente, hace ya
un año te diría, no puedo irme a trabajar sin desayunar y sin tomarme un café. Me es fundamental tener que almorzar y también te diría tener que cenar. Por ahí la merienda la salteo un poco con algún mate o algo de eso, pero me es fundamental. Y tanta importancia le doy a esa comida que alimenta mi cuerpo físico, y qué poca importancia le doy al alimento espiritual que es la palabra de Dios. Si yo comiera de esa palabra de Dios como me alimento físicamente, creo que hoy estaría muy bien espiritualmente. Con autocriterio lo digo claramente. Y probablemente pueda que te esté pasando algo similar o igual, o tal vez no. Pero si estás pasando por la misma situación, tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso es necesario meditar y escudriñar en la palabra de Dios para que podamos crecer espiritualmente. Y abro paréntesis y agrego, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice su palabra. Y ayer charlaba con un amigo y decíamos, pero no es que pereció porque no tenía escritura de Dios, es que pereció porque ignoró o ignoramos el profundizar en la palabra de Dios teológicamente o en el contexto histórico o en la cultura que se vivía en ese momento, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender un poco más. Y por último, en el Salmo 1, del 1 al 3, y con esto ya termino, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si queremos crecer en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, si de verdad querés crecer, si de verdad yo quiero crecer, hay que estar plantados en los ríos del Señor, leyendo su palabra. La palabra de Dios es lo más cercano que tenemos a conocer, para conocer a Jesús, para conocer a Dios. Leyendo la Biblia y escudriñándola, guardándola, atesorándola, para poder ser un cristiano de verdad maduro. De verdad maduro. Eso es necesario. Y déjame recordarte que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mi nombre es Leonel Saín y espero que sea de bendición esta palabra tanto como lo es para mí, como lo fue y como lo está haciendo para mí. Y te animo a que la podamos aplicar. Si en algo te está costando, si tenés alguna petición, querés que oremos por algo, comunícate con nosotros y vamos a estar atentos para poder ayudar en lo que podamos. Como servidores, tenemos que ayudarnos entre nosotros para poder crecer. Dios te bendiga mucho y nos vemos en nuestro próximo podcast. Chao.